Pensando en el tema que es la santidad a través del discipulado, no dejé de pensar, mientras se estaba preparando el tema, no dejé de pensar que hay una gran necesidad de iglesias santas en nuestros días. Hay una gran necesidad de santidad en nuestras iglesias. Y se me vino a la mente la oración de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 15, que dice: no ruego, hablando de sus discípulos, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Lo que el Señor Jesucristo nos está haciendo ver aquí en su oración es que la iglesia está en el mundo y el mundo no debe de estar en la iglesia. Pero el problema es que la iglesia está en el mundo y también el mundo está en nuestras iglesias. Los problemas que existen afuera, esos problemas también los vemos en nuestras iglesias. Por eso es que el discipulado es algo establecido como un mandato de Dios, como un mandato del Señor, como lo vemos en Mateo 28, 19 al 20, que creo que todos nosotros podemos recitar ese pasaje de memoria. Mateo 28, 19 al 20 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas y que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos bien claro el mandato de nuestro Señor ahí, y vemos en este pasaje dos aspectos en cuanto a lo que es la santidad y el discipulado. En este pasaje se estableció como un mandato para conversión. Ese es el primer aspecto que vemos, para conversión. Versículo 19, el primer aspecto es de hacer discípulos, dice, a todas las naciones, y la idea aquí es de hacer cristianos, ir y evangelizar al mundo de manera que podamos formar iglesias cristianas, hacer que hombres se conviertan a Cristo. Y eso significa apartar a hombres para el Señor. Y eso es santificar. Todos nosotros somos santos posicionalmente. Desde el momento en que nosotros
le conocimos, desde el momento en que conocimos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros fuimos santificados. Y en eso consiste la santificación posicional. Nosotros hemos sido sacados de la condición en que estábamos y hemos sido apartados para nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos hablando entonces de la raíz de la santificación, ¿verdad? Es cuando la persona, al predicar, los hombres se convierten a nuestro Señor Jesucristo y por gracia logramos pues la justificación mediante la fe en Cristo. Y de esa manera nosotros somos santos posicionalmente. Pero también está el segundo aspecto, que es el que nosotros vemos en el versículo 20. El segundo aspecto es para perfección. Entonces, discipular primeramente, de acuerdo al versículo 19, es de ganar gente para Jesucristo. Se trata de la conversión, pero en el versículo 20 se trata de enseñar, de llevar al nuevo creyente de ser un niño en Cristo a cierta madurez espiritual. Se trata del proceso de la madurez espiritual en el creyente. La palabra que uno usa comúnmente hoy en día en la que nosotros decimos vamos a discipular a los creyentes. Esa palabra discipular no la encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. La palabra discipular, ese verbo, no existe como verbo. Lo que sí existe es lo que se encuentra en el versículo 20, que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero para eso en la iglesia moderna, en la iglesia de hoy en día, usamos un término. A eso le llamamos discipular, ¿verdad? Ahora, después de ver aquí el mandato que el Señor nos da, en la que somos santificados posicionalmente y somos santificados progresivamente, ahora veamos un poco acerca de lo que es el significado bíblico de la palabra discípulo. ¿Qué es un discípulo? La palabra mayormente es para aquellos que son cristianos. Y digo mayormente porque no todo discípulo es un creyente, pero todo creyente es un discípulo. No todos los discípulos de Jesucristo han sido reales, pero la Biblia nos habla de esos discípulos que son reales, de los que verdaderamente han seguido a Jesús. Quiero que vean en un ejemplo de lo que les estoy diciendo ahorita en Juan 6, versículo 64.
al 66. Juan 6, 64 al 66 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, dice Jesús, ¿verdad? Estaban las multitudes siguiendo a Jesús. Y viene Él y les dice, algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Fíjense lo que dice. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Ahora, cuando estamos hablando del verdadero discípulo de Cristo, estamos hablando en primer lugar de un cristiano, La Biblia nos recuerda que los primeros seguidores de Jesucristo fueron llamados cristianos por primera vez cuando el testimonio de la fe de ellos llegó hasta la ciudad de Antioquía. En Hechos 11, 25 al 26, que dice, Hechos 11, 25 al 26 nos dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Desde ese momento, un discípulo de Jesucristo es llamado como un cristiano, aunque inicialmente cristianos fue un término como de burla para los seguidores de Jesucristo. Los seguidores de Cristo pronto abrazaron esta designación de cristianos, porque eso los identificaba abiertamente con Cristo y ellos no se avergonzaban de eso. Entonces, no había problema con pensar yo soy un cristiano. Ahora, un discípulo se trata también de un aprendiz. Antes de que el título de cristiano fuera ampliamente aceptado, a los primeros discípulos o a los primeros seguidores de Jesucristo simplemente se les llamaban discípulos, como vemos desde el pasaje, ¿verdad?, que leímos en Mateo 28. Id y hacer discípulos, ¿verdad? A los inicios, en los evangelios, encontramos que la forma de designar a estos seguidores de Jesucristo era discípulos. Esa era la palabra, que era la denominación que se les daba a estos hombres que eran seguidores de Jesucristo. Se les llamaban discípulos. Y esa palabra, discípulos, en el griego es matetai, que significa aprendices. En resumen, un discípulo es un estudiante, un aprendiz. Un discípulo es aquel que se disciplina a sí mismo en las enseñanzas y prácticas de otro. Eso es un discípulo.
Entonces nosotros somos aprendices, somos esos seguidores de Cristo que somos denominados aprendices. Y cuando hablamos también de un discípulo, también estamos hablando de un seguidor. Un seguidor. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, a sus primeros discípulos, simplemente Él dijo, sígueme. Como podemos ver en Marcos 1:17. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí. Esto quiere decir, síganme y haré que seáis pescadores de hombres. En Marcos 2:14 también vemos otro ejemplo. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. En Juan 1:43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. De manera que, viendo estos pasajes, un discípulo es un seguidor de Cristo, uno que confía y cree en su maestro y sigue sus palabras y sigue su ejemplo. El ser un seguidor significa que es estar en una relación entonces instructiva e imitativa con el maestro. De eso se trata. Nosotros somos seguidores de Cristo. En otras palabras, seguimos a Cristo para ser como Cristo. Para ser como nuestro Maestro. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 24, nos dice lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cuando nosotros estamos entonces hablando de un seguidor, también estamos hablando de una persona o un discípulo que se aferra a cada palabra de su maestro. Cuando Jesús se reunió con algunos de sus discípulos en el monte de la transfiguración, Dios el Padre habló de esta manera y nos da un mandato claro en Mateo 17, versículo 5. Dios Padre viene y dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. De manera que no puedes o no podemos ser cristianos si no escuchamos a Jesús. No podemos ser discípulos de Cristo si no estamos dispuestos
a poner oído a sus palabras y obedecer a sus mandatos. Habiendo visto todo esto, podemos pensar en el discipulado también como herramienta de santidad. El discipulado como herramienta de santidad. El discipulado es una herramienta para la santidad porque la santidad ocurre en comunión con los demás creyentes, hermanos. La santidad ocurre en comunión con los demás creyentes. Por ejemplo, refiriéndose al proceso de la santificación del creyente, esa santificación que es producto o es fruto de la salvación, ese fruto de la salvación que resulta en una vida dedicada a honrar a Cristo. Cuando hablamos de esa santidad personal del creyente, hermanos, esto es algo que no se alcanza de la noche a la mañana. Esa santidad progresiva en el creyente se da mediante un proceso continuo de transformación a la imagen de Cristo. Y se da a través del discipulado, ya que el crecimiento espiritual no se da de manera aislada. Necesitamos de la comunión, de nuestra comunión bajo la enseñanza de aquellos que ya han alcanzado la fe. No hay duda del poder de la influencia y el Señor lo sabe perfectamente y el enemigo lo sabe también perfectamente, que no hay duda del poder de la influencia. Y podemos hablar de un ejemplo de una secta religiosa que hubo en tiempos del Señor Jesucristo, los saduceos. Los saduceos fueron una religión que en cierta manera se acomodaron al imperio romano. Y da la impresión de que ellos en su mente tal vez decían: es mejor ser romano que estar arruinado. ¿Y no creen ustedes que cuando un hermano o cuando un miembro de la iglesia se aleja de la iglesia, no podría estar siendo también influenciado de esa manera por el mundo? De manera que puede estar y puede llegar al punto de decir: es mejor ser romano que ser un arruinado, porque el mundo tiene poder de influencia en las vidas de las personas. Y una influencia negativa al punto de que te engaña y te hace pensar que el ser cristiano es ser una persona arruinada. ¿Y por qué tan fácilmente nosotros pudiéramos ser engañados con ese tipo de pensamiento? Porque en Proverbios 20:17 nos dice: sabroso es al hombre el pan de mentira, mas al final su boca será llena de cascajo. Nos fascina que nos engañen.
Nos fascina escuchar todo lo que el mundo nos ofrece. Y fácilmente nos engañan. Y nos comemos ese pan de mentira. Pero después nos damos cuenta que estamos llenos. Nuestras bocas están llenas de cascajo. Pero cuando nos damos cuenta de eso, hermano, es cuando estamos sufriendo las consecuencias. Porque no hay nada que el pecado nos pueda ofrecer que sea bueno. Nada. Es herramienta de santidad el discipulado porque es el modelo de Cristo. Es el modelo de Cristo porque la santidad se aprende no solamente con teoría, se aprende también con el ejemplo. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Jesús no solamente enseñó doctrina a sus discípulos, Jesús también convivió con sus discípulos, mostrando con su vida lo que él predicaba. En Juan 13, versículo 15 nos dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Por eso es que en Hechos, capítulo 1, versículo 1, Lucas nos dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Jesús hacía y enseñaba. Jesús tenía a la par a sus discípulos, a sus aprendices, a sus seguidores. Y con su vida él les enseñaba, como hace poco estuvimos viendo en uno de nuestros estudios en los cultos del domingo, en Lucas 8, versículo 1 al 3. Lucas 8, versículo 1 al 3 nos dice Lucas: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades, dice, y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Vemos el ejemplo de Jesús. Ese es el ejemplo que Jesús nos muestra, es el modelo que Cristo nos está mostrando a nosotros en cuanto al discipulado. El discipulado es herramienta para la santidad porque nos ayuda a ser transformados por la palabra. En el proceso de seguimiento en el discipulado es importante, hermanos, y esto recuérdenlo siempre, es importante recordar que es la palabra de Dios, la que debe gobernar esa relación, porque es la palabra la que santifica. No es
cualquier otra cosa que estemos hablando. Es la palabra de Dios la que santifica. Y en el discipulado nos ayuda porque nos ayuda a ser transformados por la palabra de Dios. Jesús, orando en Juan 17, versículo 17, dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Este aspecto es bien importante. Cuando nosotros estamos pasando tiempo con un hermano al cual nosotros estamos ayudándole en ese proceso de santificación, es importante, hermanos, que nuestro enfoque sea la palabra. Ese tiempo debe de ser tiempo para edificar al hermano, para santificar al hermano a través de la palabra de Dios. Se trata de una herramienta, el discipulado, para la santidad, porque es un espacio para rendir cuentas y crecer en la comunión. Es en el discipulado en donde todos nosotros nos conocemos nuestras luchas los unos con los otros. Nos exhortamos y nos amonestamos en amor. Es ahí, en el discipulado. Ese es un tiempo en el cual nosotros nos llegamos a conocer y nos conocemos nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Y cuando hay debilidades, pues es momento de venir y exhortarnos, amonestarnos los unos a los otros, pero junto a eso animarnos. No es una amonestación para desanimar al hermano, es para animar al hermano. En Proverbios 27, versículo 17 nos dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Hierro con hierro se afila, ¿verdad? Agarramos filo, hermano, con la amonestación. En Colosenses el apóstol Pablo nos habla algo acerca de esto en el capítulo 1, versículos 28 y 29. Colosenses 1, 28 al 29. El apóstol Pablo nos dice: a quien anunciamos, a Jesucristo, ¿verdad? A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El propósito de la amonestación, el propósito en la amonestación nos dice aquí el apóstol Pablo, es el de presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Y ese es el propósito del discipulado. La meta del discipulado es la de formar a Cristo en el creyente. Es la santificación de los creyentes, como nos dice en Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La meta del discipulado es llevar a toda persona a ese nivel. A ese nivel. Es de formar a Cristo en el creyente. La palabra amonestar es la palabra nouteteo.
que significa poner en la mente cierta verdad y hacerla hasta que la persona la ha aceptado y la pone en práctica en su vida. En eso consiste, significa la palabra amonestar. Es poner en la mente de esta persona cierta verdad y hacerlo hasta que la persona haya aceptado esa verdad y pueda aplicarla en su vida. Por eso, hermanos, se pasa repitiendo lo mismo, porque nos cuesta. Somos difíciles, hermano, para aprender. Nos cuesta. Pero amonestar significa eso. Repetir y repetir una verdad que le mostramos al hermano. Y la repetimos hasta que vemos que este hermano acepta esa verdad y la pone en práctica en su vida. Y dice el apóstol Pablo aquí en Colosenses, y enseñando, dice, con toda sabiduría. Aquí significa buscar toda manera de instruir al creyente en la doctrina. Y aquí también, hermanos, hay una gran batalla. Nos cuesta aprender. No queremos aprender. No queremos ser instruidos. Nos cuesta mucho. Nos resistimos a la instrucción. Pero recordemos el mandato en Mateo 28, 20. Enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Ese es nuestro trabajo, hermano. El discipulado consiste en eso. Y por eso se constituye en una herramienta para la santidad. Y nos sigue diciendo el apóstol Pablo ahí en Colosenses, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Para lo cual también trabajo, dice Pablo. O sea que demanda esfuerzo, hermano. El discipulado demanda mucho esfuerzo. Aquí esa palabra trabajo nos da el sentido de un esfuerzo tremendo. Nos va a costar y nos cuesta. Y para finalizar, quiero terminar con un pasaje en el libro de Gálatas. Gálatas 6. Gálatas 6, del 1 al 2. Dice el apóstol Pablo en el versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Aquí Pablo, en esta parte del pasaje, nos está señalando que no es el momento ni la oportunidad para descargar todas tus malas actitudes contra el hermano. Dice que con mansedumbre. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. No es oportunidad para venir y señalar al hermano o descargar todas tus malas actitudes.
contra el hermano, es con mansedumbre, considerándote, dice, a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, es el momento para que usted también vea su viga en su propio ojo antes de ver la paja en el ojo de su hermano, como dice Mateo 7:3. En el versículo 2, el apóstol Pablo dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad, dice, los unos las cargas de los otros. Lo que Pablo nos está diciendo es que eso de discipular, hermano, implica que nosotros aprendamos también a llevar las cargas de los hermanos. Y eso muchas veces, a veces son cargas pesadas. Pesadas. Es un esfuerzo tremendo, hermanos, el discipulado. Es un gran esfuerzo. Nos va a costar y nos cuesta mucho. Por eso es que es importante que nosotros estemos enfocados en este tema del discipulado, porque queremos iglesias santas, hombres y mujeres, seguidores de Cristo, que verdaderamente sean santificados. Como conclusión, no menospreciemos el discipulado. Es importante. Hermano, si usted no está siendo discipulado, y recuerden lo que significa discipulado. Un discípulo es un aprendiz. Si usted no está siendo enseñado por alguien, yo le animo a que busque ser un aprendiz, busque aprender más de Cristo, sea un verdadero seguidor de Cristo. Es importante, porque sin eso no vamos a ver santidad en su vida. Por eso muchos se desaniman, porque no están siendo discipulados. Dios lo estableció para santificarnos. El discipulado ha sido establecido por el Señor, porque Él sabe que es herramienta para la santificación. No nos alejemos de la comunión. El enemigo conoce el poder de la influencia. Recuerde bien eso. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que nos vayamos de aquí teniendo la convicción de que necesitamos, Señor, ser fieles al discipulado. Necesitamos guardar nuestra santidad y crecer en ese proceso de santificación. Te pedimos, Señor, porque nos guardes del enemigo. Queremos ser fieles a tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.